Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos en esta tarde en el libro de Efesios, un libro en el cual trae una enseñanza preciosa, una enseñanza maravillosa. Los versículos que vamos a estudiar el día de hoy son difíciles de interpretar, pero gracias a Dios por los hombres que Dios nos ha dado, esos dones que Dios nos ha regalado, hombres de Dios, hombres que Dios les ha dado un discernimiento en el cual nos vamos a apoyar en el día de hoy. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, pero antes de que empecemos te invito a que tomes tu Biblia, tu libro de notas y tu lápiz. Es muy importante porque vamos a tener una enseñanza muy hermosa. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Te damos gracias por esos dones, esos regalos que tú nos diste, Señor, para que podamos ser perfeccionados, para que podamos ser edificados en tu palabra. Padre, yo pongo este tiempo en tus manos, reconociendo, Señor, que soy incompetente, que necesito que tú, Señor, estés conmigo para que yo pueda compartir en esta tarde tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vayamos a la palabra de Dios. Abramos nuestra Biblia en Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10. Vamos a darles lectura. La palabra de Dios dice así en esta tarde. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Los versículos 9 y 10 son una explicación de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y para entender esto es necesario comprender hasta dónde bajó Cristo. Te repito, los versículos 9 y 10 son una explicación de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y para que podamos entender esto es necesario comprender hasta dónde bajó Cristo. El versículo de Efesios 4:9 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Este pasaje ha sido interpretado de diferentes maneras. En realidad, la frase descendió a las partes más bajas de la tierra ofrece ciertas dificultades a la hora de interpretarlas. Algunos comentaristas o eruditos bíblicos como Erdmann dicen que las partes más bajas de la tierra pretenden definir tan solo a la tierra como escenario de su obra redentora, por debajo del trono que tenía en los cielos. Es probable que se referían al hecho que Cristo en su humillación voluntaria se hizo obediente hasta la muerte y permaneció por 3 días en estado de muerto. Esto es una interpretación que nos da un erudito que se llama Erdmann. Te lo voy a volver a leer. Él dice que este pasaje ha sido interpretado de diferentes maneras, pero para él dice que las partes más bajas de la tierra pretenden definir tan solo a la tierra como escenario de su obra redentora, por debajo del trono que tenía en los cielos, y es probable que se refieran al hecho de que Cristo en su humillación voluntaria se hizo obediente hasta la muerte y permaneció por 3 días en estado de muerte. Esa es la interpretación que da Erdmann al decir que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Él dice que nada más en su humillación bajó a la tierra y que Él murió y estuvo por 3 días en estado de muerte. Pero por otra parte, el pastor John MacArthur va más lejos al afirmar lo siguiente:
Él dice, además, debe advertirse que el descenso de nuestro Señor Jesucristo fue todavía más allá del vientre humano, la tierra, la tumba y la muerte, y se convirtió en un descenso literal al abismo de la condenación de los demonios. El pastor John MacArthur sustenta esta idea que Cristo descendió a la morada de los demonios basado en esta interpretación que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta es la base bíblica que está tomando el pastor John MacArthur, en la cual afirma que Cristo descendió a la morada de los demonios. Él toma esta parte de la Biblia para dar esta interpretación. Él dice que estos versículos parecen dar a entender que el Señor Jesús, entre su muerte y su resurrección, en espíritu, fue al lugar donde habitan los demonios para proclamarles su victoria redentora. Aquí debemos tener muy claro que tanto como Erdmann y John MacArthur y otros eruditos rechazan la idea de que esta frase, incluyendo aún lo que acabamos de leer en Primera de Pedro 3, 18 y 19, indiquen o enseñen que el Señor Jesucristo fue al lugar donde moran las personas que han muerto para predicarles el Evangelio. Esto sería sacar de contexto la Escritura. Esto sería darle una interpretación errónea. Lo que nos están enseñando en esta tarde estos dos eruditos es que Erdmann dice que Jesús solamente bajó a la tierra, que esa es la parte más baja que él bajó y que él permaneció en estado de muerto por 3 días. Pero dijimos que John MacArthur va más allá. Él dice que descendió a las partes más bajas y que literalmente fue al abismo de la condenación donde están los demonios, para proclamarles su victoria redentora. A mí me atrae más esta interpretación, entendiendo lo que estamos diciendo, que debemos de tener cuidado, que Cristo no fue a predicarles el Evangelio a las personas que han muerto sin Cristo. Los que están muertos, muertos están. Y los que están en Cristo Jesús heredarán la vida eterna. Es muy importante que nosotros podamos entender esto que está diciendo la Escritura, que dice, y eso de que subió, que es sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El apóstol Pablo habla del descenso de Cristo a la tierra como algo bajo, y con la ascensión de Cristo a los más altos de los cielos, como por encima de todo. Cuando bajó a la tierra, lo hizo como un siervo sufriente, pero cuando ascendió a los cielos, lo hizo con la más alta exaltación. Cristo fue exaltado al lugar de autoridad ilimitada para que llenara el universo con las bendiciones de su gobierno y para darle a su iglesia, o sea, a su cuerpo, toda la gracia necesaria. Esto es lo que estamos aprendiendo, que Cristo fue exaltado
a la autoridad máxima, una autoridad ilimitada, para que Él llenara el universo con las bendiciones de su gobierno y para darle a su iglesia, o sea, a su cuerpo, toda la gracia necesaria para poder estar aquí en la tierra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Efesios 4, 11 y 12, que dice: y Él mismo constituyó a otros profetas, a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En la clase anterior vimos a lo que se refiere el versículo de Efesios 4:8, donde dice: y dio dones a los hombres. ¿A cuáles hombres dio Jesús estos dones? No puede ser a todos los hombres, puesto que los incrédulos no tienen nada que ver con la iglesia. Ahora, la expresión dio dones a los hombres está indicando que el Señor Jesús dio dones a la iglesia. ¿Y cuáles son esos dones que dio a la iglesia? El versículo 11 nos da la respuesta. Dice: y Él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Esos son los dones. Son los hombres que Él ha capacitado y entregado a la iglesia para su edificación. Aquí hablamos de una relación lógica. La conquista de Cristo cuando vino a la tierra, con su muerte, resurrección y ascensión, y el botín que Cristo presentó a su Padre cuando subió a lo alto. ¿Cuál es ese botín? Nosotros somos la victoria. Él nos dio vida eterna con su muerte y su resurrección, y nos dio dones. Gracias a Dios por estos hombres eruditos que dedican tiempo para poder traer una revelación para nosotros. Tenemos que orar a Dios para que nosotros seamos esos regalos y esos dones, para que podamos nosotros también madurar el cuerpo de Cristo, para que edifiquemos correctamente el cuerpo de Cristo. Hoy vimos algo muy interesante, algo que es muy difícil de interpretar. Muchos están interpretando a veces de una manera incorrecta, diciendo que Jesús fue a predicarle a los que murieron sin Cristo. Eso sería sacar de contexto a la Escritura. Él fue y proclamó su victoria. Y en versículos anteriores vimos que Él llevó cautiva la cautividad. Amén. Estábamos muertos en delitos y pecados, y estábamos cautivos bajo el imperio de la muerte, bajo Satanás. Pero Él, Cristo, llevó cautiva la cautividad y venció a Satanás y lo tiene cautivo. Ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por el pastor Heathman y por el pastor John MacArthur. Dimos 2 interpretaciones y espero que tú hayas apuntado y que analices estas 2 interpretaciones que dimos y ores a Dios y veas cuál es la que más nos puede bendecir. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por el tiempo que le dedicamos, gracias a Dios porque siempre vamos a aprender algo nuevo. La palabra de Dios siempre nos traerá luz. Gracias, querida familia en Cristo. Nos vemos o nos escuchamos el próximo domingo. Dios te bendiga. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias porque hoy nos enseñaste algo maravilloso. Nos estás enseñando tu victoria perfecta. Nos
estás enseñando que tú nos diste dones y regalos para que tu cuerpo sea perfeccionado. Gracias te damos por estos hombres y te pedimos, Padre, que tú sigas dando sabiduría y dando claridad a estos hombres. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.